Hola, bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educándose en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Beach. Y bueno, pues estamos en un nuevo capítulo del Martes de Ciencia. ¡Yeah! ¡Matraca! Sí, matraca. Si tuviera una matraca. No, pobrecito. Les No, lastimaría sus sí, creo que oídos. nos dejarían de dislike y Sí, reportar video. de suscribir. Entonces, sí, no, mejor no. ¿Cómo estás, Fer? Bien, un poco asustada, pero no sé si contarlo aquí de una vez o esperarme a la cápsula. No, espérate para la cápsula. ¿Te Muy parece? bien, me voy a esperar a la cápsula, quédense con la intriga y así sintonicen el próximo episodio de la cápsula. Muy bien, este capítulo va a estar salvaje. ¿Qué tipo de salvaje? Bueno, iniciaré este capítulo con una leyenda muy conocida. ¿Conoces cómo se fundó la ciudad, entre comillas, se fundó, claro, la ciudad de Roma? ¿Con Rómulo y Remo? Ajá, ¿y sabes, pues, cómo fueron ellos o cuál era el distintivo? ¿Fueron criados por lobos? Ajá, por una loba. Bueno, la ciudad de Roma fue fundada por los gemelos, efectivamente, Rómulo y Remo, hijos del dios Marte y la princesa Rea Silvia, reina de Alba Longa. Los gemelos fueron abandonados en el río Tíber para salvarlos de su tío Amulio, quien aspiraba al trono de la ciudad. Los rescató y cuidó la loba llamada Luperca. Los amamantó y crió como sus pequeños lobeznos. Güey, suena a un nombre que tendría una tía mexicana que nunca se Luperca. casó. Señora Luperca, Oye, si vamos a estás ir con ahí, la tía Luperca. Ay, no. la tía solterona, sí, Pues puede ser. siempre habla de cómo todos los hombres son iguales y nunca la quisieron. Ay, sí, y huele siempre a queso. ¿Por qué, mamá? No quieres saber, hijo. Bueno, la loba Luperca. Los amamantó y crió como sus lobeznos. Y más tarde, los gemelos fueron criados por pastores. O sea, fueron rescatados. Con el paso del tiempo, los gemelos decidieron fundar una ciudad en una de las 7 colinas de Roma. Rómulo eligió el monte Palatino y Remo eligió el monte Aventino. Hay distintas versiones sobre el enfrentamiento entre ambos hermanos, pero todas coinciden y culminan en que Rómulo asesina a su hermano en el año 753 a.C. y se convirtió en el rey de Roma. De Roma. Erigida pues en lo alto del monte Palatino. Bueno, esa es la leyenda. Pues bien, ¿me creerían si les dijera que hay humanos que han sido criados por animales? Sí, Mowgli. Sí, pero Mowgli es un cuento, ¿no? Y es... No, ya lo hicieron en live action. Ni modo que lo hicieron con CGI. No. No, Es claro una que historia no. real, es un documental de History Channel. No. Bueno, yo sí lo creería. Si hay perros que acogen pollos. De hecho, Mowgli está basada en una de las historias que vamos a contar. Ok. Muy bien, voy a contar varias historias que son básicamente de humanos que han sido criados por animales. Jürgen Meyer, campesino que trabajaba en el campo cerca de la localidad alemana de Hamelin, en el verano de 1724, descubrió a una criatura desnuda, de tez tostada y abundante pelo negro que trotaba por los campos. Tenía la talla de un muchacho de 12 años y no articulaba ni una sola palabra. Alrededor del cuello llevaba restos de una camisa y sus piernas estaban bronceadas, pero no sus muslos, lo que parecía indicar que tal vez hubiese usado calzoncillos, pero no así calcetines. Su descubridor logró atraerle hacia el pueblo con el sencillo gusto de mostrarle un par de manzanas de manera de oferta. Comida. Ajá. Pasó poco tiempo para que una turba de chiquillos alborotadores se congregara a su paso, por lo que hubo que poner a salvo al joven semidesnudo.
en la cárcel del lugar. No mames. Un bárbaro, enciérrenlo. Después fue trasladado al hospital de la región para hacer unos análisis de su salud. El nombre de Peter o Pedro fue el que le asignaron los niños mientras lo estaban, pues ahora sí que en la turba Bien, o en es el que no le tumulto. dijeron negro o algo así. ¡Fucking negro! No. Los niños, con su griterío y mediante el cual se le conoció durante el resto de su vida. Pedro daba pocas muestras de civilidad y trató de escaparse de su albergue repetidamente, ya fuese por la puerta o por las ventanas. Se mantenía siempre alerta y desconfiado, sentado en cuclillas o colocado en cuatro patas como si fuera un animal. Comía hierbas, verduras y carne cruda con avidez, pero no prestaba ninguna atención a los alimentos cocinados que se le daban. No le gustaba llevar vestimenta ni zapatos, pero terminó aprendiendo a usarlos. En cambio, le gustaba llevar sombrero que le divertía arrojar a los estanques para verlo flotar como un barco. Pedro era de complexión mediana y bastante peludo. Vi antes que no le aventaban un sombrero y él iba corriendo detrás de él para agarrarlo con la boca. Pues mira, como salvaje puede ser, ¿eh? Pero se me hace curioso, ¿no será como el Tarzán de verdad? Porque ya ves que en la película de live action que hicieron de Tarzán, ponía los nudillos y su mano se adaptaba. ¿Eso es anatómicamente posible? Que te adaptes, sí, a... Los nudillos. Sí, o sea, si tú caminas de cierta manera, pues tu cuerpo se adapta y los músculos que estás utilizando de esa manera, puede ser posible que, o sea, los desarrolles para caminar de esa manera, ¿sí? Aunque sí hay ciertas posiciones en las que no siempre vas a poder caminar, por ejemplo, como cangrejo, digamos, ¿sí? Bueno. Pedro era de complexión mediana y bastante peludo. Su oído y su olfato se consideraron muy buenos y resultaba claro que le gustaba la música, pues murmuraba los sones que oía. Para evitar su fuga se le puso en vigilancia constante, que pronto logró mantener la raya por el simple hecho de amenazarle con una vara, pues sentía gran temor a ser azotado. ¡Perro malo! Sí, básicamente. Un médico que le conoció formuló la hipótesis de que tenía deformaciones en la lengua que le impedían hablar y por eso no hablaba. Pedro estuvo poco tiempo en Hamelin, donde vivió en casa de un sastre, por quien se dijo que sintió el mayor afecto en toda su vida. En octubre de 1725 se le envió a Hannover como invitado, entre comillas, de la familia real, que acababa de acceder a la corona inglesa. En febrero de 1726 se le envió a Londres como posesión de Jorge I de Inglaterra, duque güey. de Hannover. Yep. Mamá, como si fuera animal de circo. Probablemente como entretenimiento cortesano. Siempre, sí. Es que cómo predigo las cosas, soy un pinche genio. Pero oficialmente porque deseaba que el caso fuese estudiado por métodos científicos. ¡Ay, sí, güey! Mis huevos son investigaciones más científicas. Fue entregado para ello a Carolina, princesa de Gales, que a su vez lo envió al doctor John Arbuthnot, médico y polímata escocés. La popularidad de Pedro en Inglaterra fue tal que Lord Mandovo, un científico contemporáneo, llegó a decir que su encuentro y obviamente pues su viralización había sido, y cito, más notable que el descubrimiento del planeta Urano. Uranus. No. No. Se ignoraban los propósitos que guiaran las actuaciones del doctor Arbuthnot, ni qué procedimientos utilizaría para examinar a Pedro, pues no se tiene un escrito científico por parte de esta persona. Sin embargo, por un relato indirecto se conocen en cambio sus conclusiones, que alcanzó con aparentemente suma rapidez. Y cito: el doctor Arbuthnot comprendió pronto que no podía esperarse obtener de este muchacho imbécil ningún descubrimiento psicológico ni antropológico instructivo, por lo que 2 meses después, el filosófico médico solicitó para el muchacho una pensión suficiente que le fue concedida. O sea, diagnóstico imbecilidad. Exacto, acuérdate que en ese tiempo es imbecilidad o idiocia o así, es como de ahí viene. Conforme se hizo mayor, Pedro,
pudo aceptar una dieta más variada y en cantidades más moderadas, porque se dice que en su momento cuando se descubrió comía como por 10 personas, o sea, Pues yo supongo que de tanta energía que quemaba, ¿no? probablemente por cómo caminaba y lo que hacía. Ujú. A Pedro le gustaba estar junto al fuego y no despreciaba un buen vaso de licor, pero durante toda su vida mostró la más absoluta indiferencia por el dinero y por las mujeres. Nunca se le vio reír. Llegó a poder prestar alguna pequeña ayuda en la cocina o en las tareas del campo, pero sin que se pudiese prescindir de la supervisión continua de lo que hacía. O sea, tenían que estar checándolo Pues siempre. sí, es que prácticamente era como un... ¿Cómo sería? ¿Un homo habilis? Puede ser. Aunque, bueno, o sea, hablando categóricamente, se supone, vamos a llegar a esa conclusión, es ¿qué nos hace humanos a nosotros? O sea, ¿cuál es el punto de que nosotros seamos humanos? La inteligencia, ¿no? Se supondría. El hecho de poder... Ser autosuficientes. pues es que los animales son autosuficientes, Mm, ¿verdad? O sea, si tú pones a un animal que está en salvaje, o sea, es que es salvaje y lo pones en otro lado donde tiene las mínimas necesidades, o sea, tiene comida, tiene agua, tiene para ir al baño, tiene para su recreación, tiene para hacer mating, o sea, eh, supervivencia en general, Copulación. copular, va a sobrevivir, ¿me Ujú. entiendes? Entonces, ¿qué nos hace diferentes a los humanos de eso? O sea, ¿qué no nos vuelve salvajes? El lóbulo frontal del cerebro. Sí, al final vamos a hablar un poquito de eso. Pues bien, hubo muchos voluntarios ilustrados que trataron de civilizar a Pedro y de enseñarle a hablar, con la esperanza de que pudiera contar así a los demás algo sobre la existencia anterior, o sea, qué hizo en el bosque o pues antes de que lo encontraran, ¿no? Y de conocer pues el funcionamiento de su mente, supuestamente más pura o natural, pero nunca llegó a hablar y difícilmente logró articular unas cuantas palabras apenas comprensibles. No mames. Pinche. ¿Cómo se llama esta morra? Pues no es una morra, es una gorila. La. Rubí. Nancy. La, Willy, la gorila que se Wilfrida, aprendió a a comunicar comunicar con con los señas. humanos, sí. No me acuerdo cómo se llama, pero Más, sí. más inteligente esto. Más... Esta changa que. puede ser. O sea, vamos a ver que se necesita instrucción y aprendimiento completo para poder, pues, cambiar lo que en algún momento, pues, aprendiste. O sea, intentas desaprender algo que te ayudó a sobrevivir, ¿me entiendes? Ujú. O sea, algo que es indispensable para sobrevivir, como digamos en un bosque, imagínate, en una selva, en lo que tú quieras. Oye, ¿estás intentando desaprender eso? Bueno, pero fíjate bien, esta historia tiene un plot twist interesante. En su estancia corta en el Palacio de Kensington, antes de ser entregado al Dr. Arbuthnot para su estudio, se le hicieron varias pinturas a Peter. Una de ellas es la siguiente de William Kent, y por lo cual el profesor del Instituto de la Salud de los Niños, Philip Bales, identificó que tal vez el joven salvaje no solo era autista, sino que probablemente tenía un síndrome genético. Esta es la pintura de Peter. Entonces, si te fijas, se ve como que chistoso, ¿no? O sea, no se ve como una persona, digamos, con una facie o una cara común, Ujú. ¿me entiendes? Con Aparte de los que tiene un rasgos afro y así, o genéticos sea, tiene adecuados. un rasgo raro. Le vamos a poner aquí, para los que están en YouTube, una imagen. Es una imagen enumerada y bueno, las numeraciones tienen que ver con lo que se pudo detectar con esta pintura. Entonces, si están escuchándonos en Spotify o en cualquier otro lugar de podcast, Les vamos a describir lo que estamos viendo. ajá, o vengan a YouTube, denle like, suscríbanse y pues vean la imagen. Verán la pintura que se puede sacar lo siguiente. Número 1. La corta estatura de Peter. Número 2. El pelo espeso y ondulado que tiene. Aunque no lo creas, el hecho de que tener un pelo ondulado es una mutación. Ujú. Número 3. Los párpados con exceso de piel. Se llaman párpados encapuchados, como que están hacia abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Número 4. La boca, que se llama boca en arco de Cupido y con comisura hacia arriba, ¿sí? Entonces, la boca está muy como en... Ajá, exactamente, como siempre sonriendo. Y esa es una característica genética que varios síndromes tienen, de hecho, genéticos. Número 5.
tenía un disgusto por la ropa, aunque le gustaba específicamente ponerse un traje verde, que de hecho es el que trae puesto, ¿sí? En la pintura. A lo mejor le recordaba la naturaleza, el color verde. El color verde. Pudiera ser, no lo había Lo pensado. hacía sentir tranquilo. Y número 6, puede verse cómo algunos de sus dedos de su mano están fusionados. Sí, está como que agarrando algo y sus dedos sí están como medio empalmados, exacto. Están fusionados. Al ver que si hay una página en internet y hay diferentes maneras de googlearlo, de buscarlo, lo que tú quieras, tú pones todo eso en una base de datos de varios síndromes, ¿sí? Y te puede dar como que con el que más machea, o sea, como cuál es el más parecido a ese. Entonces, el síndrome que encaja con todas estas anomalías, nos damos cuenta que tal vez Peter hubiera tenido el síndrome genético de Pitt-Hopkins, ¿sí? Ok. Así se llama este síndrome. Se cree entonces que sus padres lo abandonaron en el bosque por Al ser ver que estaba considerarlo deforme. exacto, una carga para ellos. Son los 1700, Fer. ¿Cómo puedes sobrevivir en los 1700 y cacho? Tienes que tener hijos. Siendo hermoso. Tienes que ser, o sea, una persona hermosa en el sentido, porque si eres hermoso o tienes buenos atributos, puedes ser prostituible. Y las prostitutas tenían dinero. Ok, tienes toda la razón, Fer. Claro 2, que sí. ser de clase alta, o sea, de nombre, pues. Sí. Y 3, tener un chingo de hijos para arar la tierra, para tener un montón de ganado, ¿sí? Y con eso, pues, subsistir. Un hijo de estos no te sirve y solamente te está quitando dinero. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo abandonas en el bosque. Como, como los romanos. Pesa 500 gramos menos, no me sirve. Está feo, cámara. No salió con pelo en pecho. Entonces, se cree que sucedió esto, pues, pero la hipótesis es que el niño pudo sobrevivir al ser cuidado por lobos o bien por osos, pues el hecho de que Peter nada más comía con las manos, o sea, ya había cubiertos, ya había todo, pero comía con las manos, entonces, y por el lugar en el que se encontraba, Sí, había osos alrededor. había osos lobos, no había monos, entonces no tiene sentido que sea por monos. Entonces, ¿cuál es el animal que cerca de ahí come con las manos? Los osos, ¿sí? Entonces se cree que por eso se hipotetiza, pero no se sabe bien. Bueno, vemos entonces que en esta historia nos falta mucha información científica, pues eran años arcaicos. Tales son los casos de, por ejemplo, también el niño oveja irlandés. O sea, un niño que fue criado, al parecer, por ovejas. Y los niños lobos de Hesse, una comunidad alemana, que pudieran ser o no una farsa, su descripción. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente información. Científica. Si bien Linneo, el padre de la clasificación biológica, ¿te acuerdas de Linneo? A lo mejor ustedes que nos escuchan pueden conocer a Linneo. Linneo es un científico que fue el que hizo la clasificación biológica, así como de Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis, pero todos son de la misma, o sea, como la misma rama, son homos, todos exacto, son homos. son homos. Entonces, él hizo esa clasificación, ¿me entiendes? Linneo, cuando describió su libro, sacó su libro con este tipo de clasificaciones, dijo que existían de hecho dos tipos de humanos, el Homo sapiens y el Homo ferus. ¿Sí? El Homo ferus tenía que ver con los casos que hemos dicho ahorita. Mencionaba 9 casos de, aparentemente, niños que fueron encontrados en estado salvaje, ¿sí? Y que no presentaban, o sea, intentaban dársele, o sea, todo el trato como un humano normal, pero al fin y al cabo no podían ser rehabilitados, al menos en ese tiempo. Entonces dijo Linneo, pues sí es humano, pero no es igual de humano. No se comporta como humano. Exacto, no es igual de humano que nosotros. Ahorita genéticamente, sí, obviamente, si le hicieras, vamos, o sea, estudios genéticos a esos niños y a nosotros, saldrían exactamente iguales. Sí. Pero el comportamiento no es el mismo. El comportamiento no es el mismo, por lo tanto Linneo estaba errado, pero a su lógica y a cuestiones de ese tiempo, pues estaba bastante cerca. Pues sí, o sea, era como de, bueno, pues es que se comporta distinto, no puede ser igual que un humano. Bueno, el punto es que
no lo consideraba como de la misma especie humano, sino que era una variante. Sin embargo, hay otros casos más cercanos en cuestión de tiempo y mejores en dinámica científica por contar. En 1799, el jefe del Instituto de Niños Sordomudos de París, el doctor Jean-Marc Itard, informó del caso de Víctor, el chico salvaje de Aveyron. Este niño fue capturado en la campiña francesa y fue atendido por el naturalista Bonneterre, que escribió el primer informe científico sobre él. El caso adquirió notoriedad y el niño fue encargado al cuidado del doctor Itard. Pensé que ibas a volver a decir, y el niño fue encarcelado. Y yo, no, otra vez no. ¿Sí fue encarcelado? Espérate. El joven doctor pidió a su maestro, Philippe Pinel, el mejor psiquiatra francés de su época, que examinara de favor al niño para ver si podía encontrar la razón por la cual no hablaba, porque se comportaba como un salvaje, como un animal. El informe oficial se perdió, pero Itard señaló que el doctor Pinel consideró que el niño era, y cito, un idiota congénito e incurable, incapaz de recibir instrucción de ninguna manera. Otra vez diagnóstico, imbecilidad. En este caso era idiocia. Sin embargo, el doctor Itard estaba en desacuerdo con su maestro, pues creía que la condición del niño se debía totalmente a la privación sociocultural, y de hecho se propuso demostrar que el doctor Pinel se equivocaba. Qué bueno que no pensaba así. Sí, o sea, de hecho, por esto mismo, ahorita voy a mencionar que el doctor Itard se le atribuye el título del padre de la psiquiatría de los niños, sí, de la paidopsiquiatría. Okay. ¿Por qué? Porque dijo, ¿sabes qué? O sea, sí es un humano, pero quiero saber por qué está pasando aquí para que no se comporte como tal. Ajá, exacto. Entonces dijo, probablemente sea porque lo privaron de estar con los humanos, lo cual es cierto. Sí, o sea, él estaba en lo correcto. Y él dijo, si nosotros nos metemos, fue su lógica, si nosotros ya lo metemos a la sociedad y empezamos a darle como que trato humano, tal vez pues lo volvamos humano. Exactamente. Como humano. El joven salvaje, cuando fue encontrado, gruñía, devoraba pequeños animales muertos, se balanceaba con una agobiante monotonía y tenía episodios de furia frenética cuando se le molestaba. La labor y el amor del doctor Itard se basaba en los principios de la educación moral, entonces eso fue lo que le puso a pues este chavito llamado Víctor. Claro. Su paciencia, ingenio y delicadeza en el tratamiento de Víctor pueden leerse aún hoy con provecho e incluso han sido apodado el padre de la psiquiatría infantil o paidopsiquiatría. En algún momento el doctor hizo un experimento. Puso a hacer sus labores a Víctor porque tenía ciertas cosas que lo ponía a hacer y en vez de darle una recompensa al final, o sea, lo estaba educando para que hiciera algo con recompensas, en su lugar el doctor Itard puso una expresión severa y amenazante. Agarró a Víctor por el brazo y lo arrastró bruscamente hacia un pequeño cuarto oscuro que a veces le había servido de prisión cuando llegó a París. ¿Por qué? O sea, ¿qué está pasando, doctor Itard? Voy a ir por una ouija y te voy a levantar de tu santo sepulcro para que me digas qué chingado. No te preocupes, sí lo dejó en claro. Víctor obviamente se resistió y fuera de sí, con indignación y rabia, se lanzó sobre la mano del doctor Itard y la mordió larga y duramente. Le arrancó 2 dedos. Extasiado, el doctor Itard escribió y cito. Ok, eras un pervertido. Definitivamente no tenías que estar cerca de los niños. Es como de, ¡ay! ¡Oh! ¡Más! Muérdeme como una de tus chicas francesas. ¡No! Dije extasiado, no excitado, Fer. Extasiado, el doctor Itard. ¿Cuál es la puta diferencia? Que está emocionado. Escribió y cito.
En ese momento habría dado cualquier cosa por hacer comprender a mi alumno mi acto y decirle que el propio dolor de su mordisco me llevaba a satisfacción y recompensa con creces por mis penas. No podía sino alegrarme, pues el mordisco era un acto legítimo de venganza, y a consideración del doctor Itard, había elevado al hombre salvaje a la plena estatura del hombre moral, a la más llamativa de sus características y a la más noble de sus facultades. O sea, chingar al otro porque te están chingando. Exacto, consideraba que la venganza, o en cuestión de, este chango me hizo esto, me voy a vengar, es una cuestión de raciocinio. Él pensó eso, aunque en realidad simplemente me estás lastimando. Es un impulso. Exacto, me estás lastimando, te voy a lastimar. Es una acción visceral, ajá. Esto ya se sabe ahorita, pero antes no se sabía. Son 1800 y cacho, ¿sí? Entonces, ese fue el detalle por el cual hizo esto, pero era un experimento. Sin embargo, al cabo de 5 años, el entusiasmo del doctor Itard disminuyó. Víctor era un egoísta sin remedio y nunca progresó como Itard lo esperaba. Cuando el doctor Itard se cansó de que sus remedios fueran infructuosos, escribió en su diario, y cito: «Ya que mis esfuerzos son inútiles y los tuyos infructuosos, vuelve a tu bosque y a tu vida salvaje. O si tus nuevas necesidades te dejan ahora dependiente de la sociedad a la que no puedes servir, vete a morir de pobreza y aburrimiento a Bicêtre». El pinche doctor Itard era un egoísta también. Bicêtre era uno de los más grandes hospitales psiquiátricos de París. Y acuérdate que él les pasaba a todas las personas que consideraban psiquiátricas. Usadas para experimentos horribles. Aparte, los metían al psiquiátrico y a chingar a su madre. O sea, pues sí. O sea, está encarcelado ahí para que no chingue a la sociedad, nada más. Es que también el ser humano es muy egoísta. Siento que lo utilizó también más como para entretenimiento. Era como de... Para cuestión científica, sí. Sí. Pero al menos... Definitivamente. No sé. No lo hubiera dejado así como de... No me está sirviendo, ya. A chingar su madre. Se rindió muy fácil. Son 5 años de estar... que te están mordiendo. Excitando Güey. porque te están mordiendo. Imagínate. Güey, te sale un hijo pendejo y no lo dejas a los 5 años. O sea, hay personas que lo hacen. Pero no debería. En un bosque. O sea, te quedas con tu hijo pendejo toda la vida. Pero no lo dejas a los 5 años. Bueno, ahí termina la historia básicamente de ese pobre joven. Se especula cómo terminó, pero nada ciencia cierta, entonces no vamos a mencionar ese punto. Piensen en lo que quieran, en algo bonito. A lo largo de la historia, después de que el término niño salvaje fue impuesto a ojos de la ciencia, muchos casos como bromas o farsas salieron. Tal vez es el caso del siguiente punto que vamos a tomar. Ok. El trabajo del profesor Robert Sieg ilustra el fantástico caso de Amala y Kamala, las niño lobo de Midnapore, India. El caso se publicó por primera vez por el científico Scares en una revista científica en 1927. Sin embargo, fue el informe del Dr. Singh en Scientific American en 1941 el que conmovió a la comunidad científica. Los editores de la revista Scientific American procedieron el artículo con una declaración que decía, cito: «Como el relato que acompaña este artículo sobre 2 bebés humanos criados por lobos es extraordinario, el lector tiene derecho a saber cuánto respaldo científico se requirió antes de que se aceptara su publicación». O sea, entonces como de, ¿usted lo va a leer? Juzgue usted. Uh-huh. El relato inicia así. Durante una gira misionera por la selva en 1920, los nativos le dijeron al reverendo J.A.L. Singh, o sea, Singh, no es Singt, como el doctor. El doctor se va a llamar Robert, ¿va? Ok. El que publicó. Ok. Este es el reverendo Singh, ¿ok? Bueno. Sí. Es que fonéticamente su apellido es igual, pero se escribe distinto. Entonces, uno es el reverendo y otro es el científico, ¿va? El reverendo Singh, que le dijeron que un Manush Bagda, o sea, un hombre fantasma, según las creencias de las personas, estaba en la zona,
que si por favor podía ver, porque pues vaya reverendo... a exorcizarlo. Ajá, básicamente. Condujeron al reverendo Singh al anochecer a un gigantesco hormiguero en el cual se encontraba un gran túnel. De aquel túnel salieron 3 lobos adultos. Luego vinieron varios cachorros de lobo y finalmente los 2, entre comillas, fantasmas. El reverendo Singh reconoció que los fantasmas en realidad eran niños y los persiguió hasta dentro del túnel. Vengan, niños, no les voy a hacer nada malo. ¡Ay, están desnudos! ¡Oh! No. ¡Bendito sea el Señor! Me voy a embarrar mantequilla de maní. Ok, tal vez no debí de traerte a este podcast. No tienes a nadie más a quien traer. Los nativos mataron a los lobos adultos y Singh, el reverendo, rescató a los 2 horribles niños. Porque pues estaban todos encueraditos y feos, ¿no? Los llevó a su orfanato. El reverendo creía plenamente que las niñas de 2 y 8 años habían sido criadas por los lobos. Tenían unos dientes anormalmente largos y puntiagudos, y el color del interior de su boca era, y cito, rojo sangre, que no se encuentra naturalmente entre los hombres. Informó también de que comían y bebían como perros y además dormían como, cito, cerditos o cachorros de perro, superponiéndose unos a otros. O sea, ya ves cómo yo pensé que duermen los cachorritos. Arriba, sí. No, o sea, pones un perrito y el otro para el calor, ajá, se pone arriba de él. Así sí, dormían. Sí. Entonces, cuando se les preguntaba algo, no hablaban, solo gruñían. El reverendo Singh trató de mantener la historia en secreto por miedo extasiado a que nadie quisiera casarse con un hijo de lobo. Entonces, o sea, estás en la India. Bueno, como nadie las quiere. Venga, niñas. ya voy a parar. No, no, por favor, nos van a cancelar. Estás en la India, obviamente tú quieres rehabilitar pues estas niñas, quieres que se casen, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer con niñas en los 1800? No, 1900 y algo. Y en India. En India, o sea, no mucho. Entonces tenía miedo de que no pudieran casarse. Sin embargo, la historia se filtró y el reverendo Singh fue acosado por periodistas y científicos para que diera más detalles. Detalles que se encontraban en un diario que al final el profesor y doctor Singh, o el doctor Robert, le convenció que publicara en 1942. Muchos científicos de diferentes universidades apoyaron el testimonio y veían como nunca antes vista la posibilidad de ser criados por animales, aunque nadie cuestionó la sinceridad del reverendo. Está raro. Ahora viene la parte escabrosa. Un crítico en ese tiempo, el psicólogo Wayne Dennis, comentó al leer el artículo sobre Amala y Kamala que muchos niños mentalmente anormales vagaban libremente por la India porque había muy pocas instituciones. ¿Por qué? Porque nadie los quería, en las que colocaban para su tratamiento. Sí, básicamente. Consideró que los ingenuos observadores no hindúes, o sea, que no estaban acostumbrados a ver eso, podrían creer fácilmente que un niño que come carne cruda ha convivido con animales o vivido, pues, en plenitud con ellos. Wayne sugirió que los nativos engañaron al bondadoso y reverendo Singh, haciéndole creer que Amala y Kamala eran niñas lobo, con la esperanza de que se ocupara de ellas y aliviara a la comunidad nativa de cuidar a los 2 niños con retraso mental. Quítenos estos pendejos de aquí. Vale. Entonces, esa es una parte de la historia, que es lo que se supone. Sin embargo, hay un plot twist. ¿Otro plot twist? Sí. Eso fue lo que se dijo en su momento, en 1980, cuando se empezó a desmentir esta historia. Pero, en el 2007... el cirujano francés Serge Arolles publicó su libro L'énigme des enfants loups, el enigma de los niños lobo. Mencionaba que el caso de Amala y Kamala es la estafa más escandalosa en relación con los niños ferales o niños salvajes.
Rawls obtuvo acceso a fuentes y archivos anteriormente desconocidos. El diario del reverendo era falso. Fue escrito en la India después de 1935, unos 6 años después de la muerte de Kamala. El manuscrito original se conserva en la División de Manuscritos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica en Washington, D.C. Todas las fotografías que muestran de hecho a las dos niñas, lobo caminando en 4 patas, comiendo carne cruda, y otros se tomaron en 1937, varios años después de la muerte de las niñas. Las imágenes muestran realmente a 2 niñas de Medinapur posando de acuerdo a las peticiones del reverendo Singh. El cuerpo... Eso suena muy mal. Y la cara de las niñas en las imágenes son totalmente diferentes del cuerpo y la cara de Kamala, como se muestra en las verdaderas fotografías de ella. De acuerdo con el médico a cargo del orfanato, Kamala no había tenido ninguna de las anomalías que había inventado el reverendo Singh, tales como colmillos muy afilados, largos, locomoción en 4 patas con articulaciones fijas, el color de la boca era rojo. Sí, mira, de un momento a otro los dientes no pueden cambiar así, Sí, menos es en como niñas de, ¿qué pedo? pequeñas, ajá. Según varios testimonios fiables recogidos en 1951 y 1952, el reverendo Singh usualmente golpeaba a Kamala ante los visitantes para que ella actuara de acuerdo con las descripciones que fueron publicadas por él mismo. Pinche viejo cochino. Rawls informa que tiene en su posesión la correspondencia entre, o sea, los mensajes entre el reverendo y el profesor Robert Singh, en la que el Robert expresa su creencia en el valor financiero de la fábula y solicitando colaborar en su publicación. Entonces es así de, mira, aquí está el chanchullo. Después de publicar el pseudodiario del reverendo, el doctor Robert Singh le envió un pago de regalías de $500 estadounidenses al reverendo, quien estaba desesperadamente necesitado de dinero para mantener su orfanato en la India. El profesor Singh pagó un alto precio por haber omitido verificar independientemente la autenticidad de los informes del reverendo Singh en 1942, por lo que fue despedido de su puesto académico en la Universidad de Denver. Tómela. Después de este escándalo, nunca más pudo volver a enseñar como profesor. Por avaricia. ¡Yes! La avaricia es mala, muchachos. Y el no poner cosas científicas y el falsear datos también, no lo hagan. Y ahora por último, uno de los casos más sonados y mejor documentados de este tipo de comportamientos. Mowgli. No, Mowgli tenía que ver con el primero, con Peter el salvaje. En una granja en ruinas, con Víctor y con Peter, Mowgli está basado en esos 2 niños. En una granja en ruinas cerca del pueblo de Novaya Blogunshenska, en Ucrania, vivía una pequeña niña llamada Oksana Malaya. Malaya nació en noviembre de 1983. Pesó al nacer 2 kilos con 300 gramos y aparentemente era una bebé normal. Cuando tenía 3 años, sus indiferentes y alcohólicos padres la dejaron una noche a la intemperie, fuera de la casa. Ella gateó, se metió a un cuchitril donde tenían perros salvajes. Nadie fue a buscarla después de eso, ni aparecieron o no parecieron darse cuenta de la ausencia de la niña. Así que se quedó donde había calor y comida. Básicamente, carne cruda y restos. Oksana olvidó lo que era ser un ser humano. Perdió el lenguaje de niño que tenía y aprendió a sobrevivir como miembro de una manada de perros. Jadear, ladrar, moverse con los 4 miembros. Unos vergonzosos 5 años después, un vecino denunció a una niña que vivía con animales. ¡Hay una niña! ¡Oh, está encuerado! Está corriendo por mi backyard. Bueno, Oksana apenas podía hablar y corría a 4 patas. Cuando lo encontraron, bueno, pues tenía 8 años. Era 1991. Aunque debía de ver a los humanos a distancia, y de hecho parece que de vez en cuando entraba a las casas de familias cercanas como un perro callejero para buscar comida,
A ¿Por qué hay juzgar... un niño hurgando en mi ¿Qué basura? pedo? A juzgar por la absoluta falta de documentación sobre su estado físico y psicológico cuando fue encontrada, las autoridades no quisieron registrar su caso. El abandono a esta escala era demasiado vergonzoso para reconocerlo. Pues era Ucrania, está cerquita de Rusia, o sea, acuérdate que todo eso para cuestiones de gobierno es vergonzoso, ¿sí? Ujú. Es como de qué pedo, ¿por qué está pasando esto en el país más chido del mundo? O sea, tienen ese pensamiento, ¿no? Aunque ha sido de enorme y continuo interés para los psicólogos que creen que los niños ferales o salvajes pueden ayudar a resolver el debate naturaleza-crianza. O sea, si nosotros, por la crianza que nosotros tenemos dentro de nuestras familias y la sociedad, no nos volvemos salvajes por eso. O sea, si es porque nacimos dentro de la sociedad, somos lo que somos ahora. ¿Sí? Esa es como que la duda. Si naces entonces en la naturaleza y eres criado por personas iguales a la naturaleza, como digamos niños salvajes, tal vez serías distinto. O sea, esa es como la incógnita. Malaya fue trasladada a un hogar de acogida para niños con discapacidades mentales en Barabol, región rural de Ovidiopol. Cuando se le mostraba un espejo a ella, o sea, para de, mira, esta eres tú, ella ni siquiera se reconocía, o sea... No, como los perritos. Sí, o sea, es como de, no, ¿quién es ese, no? Ajá. Se sometió a años de terapia y reeducación especializadas para tratar sus problemas de comportamiento, sociales y educativos. Al llegar a la edad adulta se enseñó a Malaya a dominar su comportamiento perruno. Aprendió a hablar de forma fluida y más o menos inteligible. Actualmente, al día de hoy, trabaja en una granja ordeñando vacas, pero sigue teniendo una cierta discapacidad intelectual. Aquí, de hecho, tenemos unas fotos para que vengan a verlas, que se le pidieron ya como adulta para representar su comportamiento como perro. Entonces, de hecho, hay un video, estas fotos son de un video que les vamos a poner en la descripción sobre un pequeño documental que se hizo sobre ella cuando ella ya tenía 23 años, creo. ¿Sí? No es de mucha calidad, pero se ve como literalmente parece un perro. O sea, tiene todo el comportamiento de un perro y de hecho ladra como uno. Sí, le ladra a la cámara, jadea, toma agua del grifo y de hecho no gira el grifo con las manos, lo hace con la boca. Ah. O sea, ya ves que con el hocico los perros a veces hacen todo, Ujú. igual ella. Entonces, en el 2013 Malaya concedió una entrevista en la televisión nacional ucraniana, en el programa de entrevistas Gorovit Ucrania, en la que habló de sí misma y respondió algunas preguntas. Durante el programa, Malaya dijo que quería ser tratada como un ser humano normal y que se siente ofendida cuando otros la llaman, y cito, la chica perro. Dijo que quiere que sus hermanos la visiten más a menudo y que su principal sueño en la vida es encontrar a su madre biológica. Lo cual es así como de, no. Not gonna happen. No, y mejor no, porque pues si te abandonaron, no está No. chido, o sea, no. No, luego te podría decir cosas feas que no quieres. Aquí una foto de hecho de su entrevista. Aquí ya está pues más adulta. Ujú. Les dejaremos entonces en la caja de descripción un enlace con la entrevista que sucedió anterior a esta y de un pequeño documental cuando ella pues se muestra como un perro, o sea, con comportamientos de perro. Ujú. Aún hay mucho que estudiar sobre la psicología de qué es lo que nos vuelve humanos en cuestión de comportamiento. Sin embargo, dentro de la psiquiatría hay algo clave y que al día de hoy ya se sabe. O sea, al siglo XXI ya se sabe. Que es, los niños siempre se comportan como su figura de apego. Si tu figura de apego es un animal, sí, que es el animal que te está trayendo comida, que te está dando calor, que está haciendo que no te mueras de frío por su pelaje, o sea, que estás viviendo con él y estás sintiendo pues su amor, por así decirlo, seguro te comportarás como uno, porque es tu figura de apego. Entonces vas a aprender lo que esa figura de apego te está dando. ¿Sí? De igual forma, si la época en la que tu cerebro como humano se está desarrollando, que es antes de la adolescencia,
recibe un estímulo apropiado de tipo intelectual, cognoscitivo o matemático, tu cerebro omitirá ese desarrollo. De hecho, por eso la mayoría de los niños ferales o salvajes tiene déficit intelectual. Porque por eso los niños a los 5 años se les tiene que empezar ya a meter pues información, matemáticas, vocales, aprender a escribir, o sea, son cosas, los números, colores, o sea, ¿para qué? Para que el cerebro empiece a desarrollar esa parte o ese lóbulo que tenemos específicamente para poder, ahora sí que, se me fue la palabra. Asociar, exacto, o sea, asociar y empezar a hacer o tener una lógica matemática o una inteligencia pues ya más superior como es un humano. Entonces, si no tienes ese estímulo y nada más tienes el estímulo de supervivencia, que es comer, ir al baño, comer, sobrevivir al frío, no ser atacado por otros animales, pues oye, ¿me entiendes? O sea, no estás pensando, simplemente estás sobreviviendo. Esa es teóricamente la diferencia entre los animales y nosotros. Pues tampoco nos vayamos muy lejos. Ya señores que crecieron toda su vida en el rancho y que no fueron a la escuela y que a día de hoy como que les dan la oportunidad de volver a pasar, no sé, la primaria, la que nunca fueron, les cuesta incluso aprender a sumar las cosas más básicas. ¿Por qué? Pues porque nunca se las enseñaron. O a leer inclusive, o sea, tu propio lenguaje que ya sabes qué es y cómo es, el leer les parece algo difícil. Entonces, pues sí, o sea, tiene que ver mucho con el desarrollo del cerebro y cuando se da el problema, pues es que los niños ferales son niños abandonados y que por situaciones del destino o de suerte sobreviven y probablemente los acogen alguna manada de mamíferos regularmente. Hay casos de hecho de niños criados por osos, lobos, gacelas, vacas, puercos e inclusive hay un caso de un puma. Es que los animales tienen instintos maternales muy grandes. Hay videos en los que a la gente les parece graciosos que suben al internet de cuando tienen a sus bebés recién nacidos y tienen perros en casa, como el perro instintivamente va y se queda con el bebé. Y lo protege. Ajá. Y incluso cuando la madre biológica quiere acercarse a su bebé, la perra le empieza se ponen a la defensiva. Se empiezan a poner a la defensiva porque inmediatamente como que ya generan ese lazo de protección. Entonces yo creo que si se pudiera, habría muchísimos más casos porque el animal es instintivamente protector. Lo bueno es que, qué bueno que no hay casos, o sea, porque ya estamos en un mundo más globalizado y es así de, bueno, ya sería más difícil abandonar a un niño porque, pues, que no se encuentre, ¿no? En un ratito. El animal es, ¿cómo decirlo? No sé, yo creo que acoge a lo que no le muestra, lo que no le parece una amenaza. O sea, el animal es amenazante contra el ser humano porque reconoce que le pueden hacer daño. Y como se da cuenta que un bebé pues no le puede hacer daño, es como de... De hecho está la hipótesis, no se puede, o sea, saber bien a ciencia cierta, pero se tiene en cuenta que por eso los bebés de cualquier especie son bonitos. O sea, como un bebé es indefenso. Para apelar al lado. Ajá, para apelar a ese lado protector. De no me mates o de cuídame. Estoy chiquito, no puedo. Entonces, por eso los bebés de cualquier especie son bonitos, ¿sí? Entonces, ese es un detalle interesante que se los dejo para que lo piensen, ¿no? Bueno, pues todos estos casos, aunque no hablamos de ellos, los pueden buscar en nuestra bibliografía. Se los vamos a dejar en uno de los artículos bonitos que se los dejamos siempre en la caja de descripción del video de YouTube para que ustedes los lean si son gustosos. Hay básicamente más de 100 casos. Unos pueden estar más científicos o más puestos científicamente que otros, pero la mayoría al menos sí tienen como que datos interesantes para sacar, como los que hemos estado mencionando. Yo creo que más, el mundo es muy grande. Sí, ¿quién no sabe? Son documentados. Pues bien, así termina el episodio 31. Los niños ferales. ¡Wow! ¿Qué te pareció? Muy interesante, cómo funciona el cerebro y el comportamiento. El comportamiento humano, ¿no? Es como que raro, ¿no?
Pero bueno, se los dejamos. Ya iremos en el mismo podcast viendo partes de la psicología y la psiquiatría humana. A veces deja mucho que pensar, o el cerebro. Pues bien, si les gustó el video, por favor, nos gustaría que nos dieran un bonito like. Eso, pues la neta nos ayuda un chingo. Que lo compartan, que se suscriban si apenas nos están escuchando, sintonizando. Suscríbanse por favor a YouTube, que es donde más nosotros vemos que les está gustando este tipo de material. Coméntenos qué les gustaría ver en el canal o algún otro tema que digan, ay, quiero que hablen de esto. Estamos siempre abiertos a bonitos temas de este tipo. Métanse a lo que es el grupo de científicos en Facebook, denle like a la página. También nos encontramos en Instagram subiendo algunas imágenes chidas de vez en cuando, que es science-beach.p. Y también nos encontramos en Twitter como science-beach-p también. O en mi Twitter personal pueden seguirme como Dr. Diego Mardi. Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente martes de Ciencia Salvaje. Bye. Bye.